Emigrando en alta frecuencia, episodio número 2. ¿Cuáles son esos principales miedos que tenemos al emigrar? Esos que nos paralizan y que no nos dejan avanzar, que no nos dejan cumplir con nuestros sueños. Hablemos de eso en este episodio. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Bueno, ¿y qué son los miedos? Los miedos o el miedo es una emoción natural, humana, que se produce como respuesta a una amenaza que puede ser real o simplemente percibida por nosotros. También es una reacción que nos ayuda a sobrevivir y prepararnos para actuar ante situaciones que consideramos peligrosas. Y ahora, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es cualquier cosa que potencialmente nos pueda causar daño. La diferencia entre una amenaza real, como por ejemplo física o la violencia, y una amenaza emocional o mental, como puede ser el miedo al cambio. Ahora, ¿cuáles son esos principales miedos que tenemos o esas amenazas que pueden ser percibidas por nosotros cuando nos presenta o se nos presenta la oportunidad de emigrar? Yo la coloqué en 6 grandes grupos. Comencemos con el miedo al cambio. Y es totalmente válido, porque pues venimos con una vida que está hecha de alguna manera como ya la hemos creado, ya es así. Entonces, el cambiar nuestra rutina, el cambiar nuestra manera de hacer las cosas, eso genera miedo, genera incertidumbre, genera esa sensación de no me gusta, a cambiar las cosas como ya yo las venía haciendo. Este miedo al cambio se presenta generalmente cuando pues o somos muy jóvenes y ya estamos acostumbrados así que sea nuestro colegio, a nuestros amigos, nuestra profesora, o incluso también cuando somos mayores. Por ejemplo, una persona de 13 años que va a empezar a migrar a una persona que ya tiene 65 años, 57 años, que tiene su forma de hacer las cosas. Y ese cambio genera una resistencia. El segundo miedo es el miedo a la soledad no deseada. ¿Y eso qué es? Es cuando dejamos atrás nuestros seres queridos, nuestras gentes. Entonces, eso de ya no voy a tener a mi familia, a mis amigos, a mi mamá, a toda la gente que me acompaña hoy en día. Entonces, eso te puede generar esa sensación de miedo, este cambio. También influye mucho cuando somos personas introvertidas, que tenemos una mejor amiga, un mejor amigo, y ese es nuestro mejor amigo de siempre, y con él es que yo hablo cuando yo tengo una situación, pues con esa es la persona que yo me contacto. Entonces el hecho de ya no voy a tener esta persona en este lugar, eso me genera miedo. Otro miedo es el miedo a no haber tomado la decisión correcta. Es decir, después de todo el esfuerzo que supone el renunciar a un trabajo, por ejemplo, a la comida, a la gente, a tus amigos, y qué tal que esa no sea la decisión correcta, qué tal que eso sea un error. Otro de los miedos es el choque cultural. Hay algunas personas que tienen la suerte de haber viajado antes al país donde pretenden emigrar, entonces conocen un poquito la cultura, ya saben cómo son las personas allí, etcétera. Hay personas que no tienen esa suerte y simplemente se tienen que guiar por lo que se dice de la cultura, de lo que escuchan y de lo que ven en internet o de lo que otros les puedan comentar, y eso puede generar un miedo porque no, qué tal que yo no les caiga bien, qué tal que no me reciban, qué tal que existan episodios de xenofobia, qué tal que yo no sea aceptado, que no les guste mi forma
forma de ser, mi color de piel, mi acento, o que yo no hablo el idioma. El quinto miedo es el miedo a no tener el dinero para resolver cambios que se presenten. Es un miedo bastante válido, sobre todo cuando no tenemos el presupuesto tan abollante para hacer un cambio de país. Entonces, saberse como con el dinero justo para esto, o no poder tener el dinero para devolverme yo si no me gusta, o para regresarme cuando yo me quiera regresar, si es que me quiero regresar. Entonces, ese es un miedo, uno de los más importantes también y muy válidos. Todos son válidos. Básicamente este es muy ecuánime dentro de la situación migratoria. Y el sexto grupo que enumeré son los miedos que son muy propios a la migración, que están de alguna manera conectados cuando migramos de una forma desordenada, desorganizada, sin documentos, poniendo en riesgo nuestra integridad. Dentro de estos miedos se encuentra el miedo a la violencia y la persecución. Sobre todo también este se da en países que tienen conflictos, que están siendo perseguidos. También está el miedo a la falta de acceso a la justicia, por ejemplo, cuando personas migran para delinquir, y el hecho de que lo hagas bajo esa condición con grupos que no están de manera legal, es muy difícil acceder a la justicia para poder pedir ayuda. Entonces eso es un miedo bastante válido. Otro de los miedos es a ser víctima de trata de personas, la esclavitud moderna o el trabajo forzado. Solía dar mucho, pero ya hay como que bastante información hoy en día cuando ofrecen trabajos muy buenos para ser verdad y la persona pues accede a este tipo de ofertas sin haber averiguado bien, sin haber revisado que sea empresa legalmente constituida, y todo como muy calladito, como muy rápido. Estos son miedos bastante importantes y por eso es que más adelante les voy a enseñar cómo averiguar. Y el miedo a la deportación. Si estás migrando en una situación irregular, te expones a la deportación y a no poder acceder a un empleo durante la migración, etcétera, porque pues estás sin papeles. Bueno, entonces, el miedo está ahí, pero no significa que tengas que paralizar. El miedo, cuando se presenta, indica que lo que está sucediendo en tu vida en este momento, lo que se te está presentando es importante. Y es importante, te voy a explicar por qué. Nuestro cerebro, su función principal es mantenernos vivos. A él no le importa que tú seas feliz o no seas feliz, eso es algo muy del ser humano, pero nuestro cerebro, su principal objetivo es mantenerte vivo o viva. Entonces, cuando tú le presentas este tipo de ideas de que mira, nos vamos a mover de este país al otro, el cerebro reptil, que es el cerebro ligado a esas decisiones muy básicas del ser humano, como comer, dormir, todo esto, él se activa totalmente y es como reactivo. Entonces simplemente esta sensación de miedo, de alerta, de que algo no parece que estar bien, el significado que le debes dar es que esto es importante, hay que prestarle atención, y eso es para lo que nos va a servir el miedo cuando estamos ante una oferta de emigrar. Una de las reacciones naturales del ser humano cuando tiene esta sensación de miedo es que empieza a postergar el proceso, ¿sí? Empezamos a tener dudas y como que sí lo voy a hacer, pero después hablamos de eso y empezamos a postergar, empezamos a buscar excusas, que bueno, lo que pasa es que estoy terminando tal cosa, es que ya va, estoy esperando que suceda tal cosa en mi trabajo para ver si sí tomo la decisión. También la parálisis, que es no hago absolutamente nada, detengo mi vida en este momento y no me voy a meter en nada porque estoy analizando si me voy a ir de viaje o no. Y entonces no sucede nada, ni te vas de viaje, ni haces nada en tu vida en ese momento. Y el sobreanálisis, que también es una consecuencia de la parálisis, que donde nos empezamos a preguntar si sí es por ahí, que me están ofreciendo viajar, que salió una oferta para irse a tal país, ¿será que sí me voy? ¿Será que sí lo intento? Y te quedas allí semanas, meses,
años, décadas, pensando y sobreanalizando la situación. Yo creo que en el primer episodio les conté que yo desde que era muy chiquita siempre quise emigrar, o sea, fue un sueño de siempre. No fue por la situación de Venezuela, aunque eso realmente fue el detonante cuando me vine, pero desde chiquita yo siempre había querido. El primer país que yo quise emigrar era Australia. Entonces me acuerdo que yo me fui, había unas charlas maravillosas en unas oficinas muy lindas en el este de Caracas. El este es una zona muy bonita de Caracas. Y bueno, yo me fui a esas reuniones, averigüé todo, era como un puntaje que tenías que tener y entonces yo me busqué en los puntajes y me daba bien. Habían unas ciudades específicas que depende del puntaje podías ir y las ciudades más demandantes eran las de más alto puntaje, pero entonces la persona de migración que estaba dando la charla decía, bueno, pero si tú igual te quieres ir, tú puedes ir a las ciudades que no tienen población, que esos te dan más puntos y llegas primero y después te mudas y yo, sí, me encanta. Y ese proyecto me encantó, me gustó, lo puse, me dieron una carpeta, me acuerdo, y la carpeta yo agarré y la puse en mi mapa de los deseos. Sabes, como eso es una herramienta de que uno pone los lugares donde quiere viajar y yo lo puse ahí y ahí quedó, bien linda. Y ahí quedó yo, bueno, voy a terminar, no me acuerdo qué estaba haciendo yo en ese momento, pero el bachillerato o algo, ¿no? Entonces, bueno, voy a terminar el bachillerato, voy a terminar el curso de inglés que estoy haciendo y luego entonces veo si esa es una opción. Y ahí quedó. Luego mi tía se había acabado de casar, se había ido a otro país y me había ofrecido, ¿por qué tú no te vienes a vivir para acá? Yo en ese momento estaba terminando ya un técnico superior que estaba haciendo de comercio exterior. Y ella me dijo así como, bueno, ¿por qué tú no te vienes? Aquí hay bastantes oportunidades y tal. Y yo, sí, me parece chévere. Sí, está chévere. Voy a esperar terminar el técnico superior. Listo. Eso, un técnico superior en mi país se demora por ahí 3 años. Después me inscribí a hacer, ella me volvió a preguntar y yo ya tenía así como visto una licenciatura, que de hecho la hice. La licenciatura supuestamente eran solo 2 años y a mí se me demoraron 5 años, me demoré. Porque bueno, mientras ponías las materias que tenías que revalidar, porque ya yo venía de un técnico superior, entonces como era la misma carrera, era licenciatura en comercio internacional, entonces hay algunas materias de comercio exterior del técnico que me la validaban. Entonces igual, no todas la validaban, igual me demoré 5 años. Entonces ella me volvió a preguntar, oye, lo que te había dicho para que te vinieras, y yo, sí, es que yo terminando la licenciatura. Terminé la licenciatura. O sea, 5 años después, ya aquí estamos diciendo que fue 8 años que me demoré. Ya yo tenía visto un posgrado. Entonces me volvieron a preguntar, mira, qué pasó con el proyecto para que te vengas y tal. Y yo, sí, no, lo que pasa es que me voy a escribir en la maestría para irme más preparada. Eso fue lo que yo dije. Y para hacerte el cuento corto, está muy bien, porque pues yo tenía los planes y tenía todo, pero cuando tú empiezas a postergar eso y a dejarlo ahí, es una señal de miedo. Y es importante que si tienes una oferta de irte, de emigrar, bien sea porque te lo estén ofreciendo en el trabajo, un familiar, o porque lo viste en una oferta que salió, que siempre haya ofertas migratorias, que bueno, las personas que se vengan de tal edad, a veces queremos hacerlo porque estaba en mi meta, o sea, no era algo que a mí me ofrecieron y salió de la nada, o sea, era algo que yo siempre quise hacer. Pero ¿por qué? Si era algo que siempre quisiste hacer y ya te lo ofrecieron, ¿por qué lo postergas? Es una señal de que tienes miedo. Entonces, mi idea en este episodio es que tú primero identifiques si siempre ha estado esto en tus sueños, si este siempre ha sido una meta, si siempre has dicho que has querido hacerlo, pero no lo has hecho y cuando te presenta la oportunidad, entonces lo postergas eso o colocas excusas o te quedas analizando o la carpeta que te dieron toda la información que averiguaste está en el mismo sitio, es una señal de que tienes miedo. Y te voy a decir algo, el miedo no es malo. Como te acabo de explicar anteriormente, el miedo simplemente significa que es algo importante que está ocurriendo en tu vida y tú necesitas tomar una decisión, necesitas entender ese miedo, necesitas ser dulce contigo, empático contigo mismo, tratarte con todo el amor del mundo y decirte,
tengo miedo, pero mi meta es más grande, ¿sí? Mi meta también es importante. Entonces ahora te voy a proponer unos ejercicios para que puedas avanzar con este miedo. No son ejercicios, y quizás algunos son ejercicios y otras son recomendaciones, donde puedas avanzar con este miedo desde otra perspectiva y desde una frecuencia un poco más alta. ¿Y por qué te digo esto? Porque resulta dentro de la escalera de emociones que tenemos en CRP, el miedo es una de las frecuencias más bajas que tú le puedes dar al mundo y a ti, ¿no? Por supuesto. Digamos en este contexto que la frecuencia es lo que tú das al mundo, ¿sí? Desde adentro, como tú te sientes, así estás vibrando. Así es tu frecuencia. Eso es lo que estás dando y lo que estás emanando. Otra cosa del miedo es que, aparte de que la frecuencia es bien baja, ¿y qué pasa cuando tu frecuencia es bien baja? Bueno, que empiezan a ocurrir cosas que a ti no te gustan, que no están de acuerdo con las cosas que te hacen sentir bien. Y además de eso, el miedo tiene una potencia bastante alta. Imaginemos que la potencia es un imán. Entonces, la potencia del miedo es un imán grandote que nos hace atraer a nuestra vida con lo que estamos vibrando. Y como estamos vibrando en una frecuencia tan bajita, estamos atrayendo cosas que no nos gustan, que no queremos a una velocidad inmensa. Porque esa es la potencia. Yo les voy a dar en las notas del episodio, la puedan bajar la escalera emocional de CRP para que puedan ver de manera gráfica lo que yo les estoy diciendo. Entonces ahí es cuando empiezan a ocurrir cosas que no nos gustan y que no queremos que sucedan, pero empiezan a suceder porque estamos vibrando con el miedo. Cuando reconoces el miedo, entonces allí puedes elegir desde la conciencia. Allí puedes elevar un poquito tu frecuencia y por lo menos llevarlo a la esperanza. Déjame ver qué tiene este miedo que mostrarme para yo avanzar. Un pasito nada más. No te estoy diciendo que agarres la carpeta, saques la visa y te vayas corriendo sin haber analizado por qué tienes ese miedo. De hecho, ahí es donde te tienes que detener. No en el miedo, sino qué es lo que te causa el miedo. Entonces te voy a proponer un ejercicio que se llama cadena de preguntas. ¿Sabes cuando en esa edad, como cuando uno tiene 7 años, que todo es ¿y por qué? Te vas a convertir en un niño de 7 o una niña de 7 años y te vas a empezar a preguntar ¿por qué tengo? O sea, ¿por qué esa carpeta quedó allí? ¿Por qué mi tía me ha llamado 7 años preguntándome y yo he postergado eso tantas veces? En mi ejemplo, el tuyo, pues tú tienes que poner por qué mi esposo le ofrecieron el trabajo y no nos hemos podido ir desde hace 5 años porque yo no le he dado una respuesta. ¿Por qué tengo la oferta y tengo todos los años diciendo que voy a mandar la solicitud y no la mando y no la envío? Entonces ahí es donde te vas a sentar contigo. Te propongo que te prepares un tecito, te prepares tu bebida favorita, te sientes un rato a analizar en una hojita en blanco, en un cuaderno, ¿por qué yo me siento así? ¿Qué es lo que me causa a mí esta sensación o este postergar, estas excusas, este sobrepensar esta idea de viajar? Quizás en ese por qué te puedas quedar bastante tiempo. Y te voy a dar otra pregunta que te vas a hacer. ¿Qué es importante para mí? Y ahí quiero que te detengas porque siempre lo que es importante para ti es lo que te hace tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. A veces podemos postergar la decisión y simplemente cuando llegó esa razón importante para ti es que decides accionar. Entonces, ¿qué es importante para mí? Imagínate que en el ejercicio sea el bienestar de tu familia. Entonces ahí tú dices, ok, el bienestar de mi familia. Y ahí empieza Pepito Preguntón. ¿Y por qué? Bueno, porque quiero que mi hija tenga tal educación, mi hijo tenga acceso a tales cosas, yo pueda ofrecerles X. Y ahí te vas a sentar contigo a preguntar el por qué esto es importante. O sea, ¿qué es lo que a ti te mueve realmente? ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es que unas ambos conceptos y veas si existe un cruce entre ellos, si se interrelacionan, porque si lo que para ti es importante no cubre, no lo satisface, entonces allí tu respuesta de haber postergado es un no. Y si lo que es importante para ti, la migración lo responde, entonces es un sí o puede ser un sí. Ya por ahí tú puedes decir, mira, es que tengo la oportunidad de hacer
esto y esto, que son cosas importantes para mí gracias a la migración. Ahora, ahí no queda todo, ahí simplemente tratamos de avanzar con un concepto mental para ti, pero que se genera en la emoción. Cuando tú preguntas el por qué es mental, pero cuando tú preguntas por qué es importante, ahí no es mental, ahí son tus emociones que se están moviendo, ahí son tus sensaciones que se están moviendo. Entonces allí unes las dos cosas, una es mente y una es corazón. Entonces va a ser mucho más fácil para ti ver cuál va a ser la respuesta que le vas a dar a él. Fíjate tú todo lo que hemos hecho, hemos identificado el miedo, hemos aprendido que el miedo es solo para dejarnos saber lo importante que es para nuestra vida la decisión. Ahora hemos incluido el por qué este miedo es parte de esta toma de decisión y también hemos unido qué es lo importante para nosotros en nuestra vida y por qué la migración puede entrar a jugar un papel importante en lo que es importante para mí. Ahora vamos a avanzar cuáles fueron esos miedos que salieron. Entonces imaginemos que mi miedo más importante era porque a mí me daba miedo dejar a mi familia aquí en este país sola, por ejemplo. Entonces, la siguiente pregunta que te deberías hacer es ¿cuáles son mis alternativas? Si los dejo solos, ¿cómo puedo estar pendiente? Entonces, una opción pudiera ser les envío dinero, por ejemplo. Entonces, ahí te vas a meter a tu maravilloso Google o a tu GPT y le vas a preguntar ¿cómo hago para enviar dinero si yo vivo en tal país a mi familia? Y empiezas a meterte y a buscar información. Allí empiezas a trabajar en tu progreso de decisión para emigrar. No estoy diciendo de que vas a emigrar, estoy diciendo de que estás avanzando en ese miedo que tenías y ahora lo estás convirtiendo en algo en el que estás analizando. Cuando uno dice estoy pensando tal idea es esto que estamos haciendo ahora, que es, bueno, tengo este miedo que es XY, ¿cómo puedo hacer para contrarrestar este miedo que está ocurriendo? Entonces ahí empiezo a buscar información. ¿Y dónde vas a buscar información? Yo te dije ahorita Google y ChatGPT, pero hay lugares donde puedes buscar información de calidad para esto. Y una de ellas es buscar comunidades de migrantes en el país de destino. Entonces vas a buscar en Google, por ejemplo, argentinos en España y buscas. Y hay una comunidad de argentinos en España de tal edad. Te recomiendo que busques edades similares a las tuyas porque eso también influye muchísimo en la calidad de la información que puedas conseguir. Generalmente estas comunidades están en grupos de Facebook, están en Instagram también. Hace muchos años existía, todavía existe, pero ya no se usa mucho, que es Yahoo. Habían grupos de Yahoo y de respuesta y puedes empezar a hacer estas búsquedas de comunidades. Eso te va a dar muchísima idea porque así tú tienes esa duda, hay cientos de personas que están en la misma situación, entre la misma comunidad se pueden ir respondiendo. Otra forma de buscar información para contrarrestar estos miedos es instituciones de ayuda a migrantes. Una de ellas, pues la más importante, es la Organización Internacional de Migración, que tienen oficinas casi a nivel mundial en todos los países del mundo, en casi todos los países del mundo, y donde tú puedes buscar información para que puedas documentar tu decisión. Además que generalmente en estas organizaciones hay grupos de personas, asociaciones, hay grupos oficiales que se organizan, charlas inclusive, que se pueden organizar y que se organizan como parte de los programas de ellos para que tú puedas sentirte de manera mucho más informado. Otra opción es si ya conoces a alguien que haya hecho este viaje a este lugar donde tú deseas emigrar, entonces preguntarle. Si tuvieses la oportunidad, aquí no vale ser tímido porque estamos hablando de una decisión de vida para ti muy importante. Entonces, si tienes a alguien que te pueda dar esa información de primera mano de cómo lo hizo, qué le pidieron, cómo se hizo o cómo hizo tal situación que es la que a ti te preocupa. Imaginemos que una de esas dudas de qué es importante para ti era los medicamentos. Entonces mira cómo se hace para mandar medicamentos de allá para acá porque tú sabes que yo tengo y así. Y ahí puedes empezar a aclarar dudas y ahora ya no se convierten en miedo, sino que van a venir a ser un juego de decisiones, que de eso no vamos a hablar en este capítulo, sino en el siguiente capítulo
episodio vamos a estar hablando sobre cómo tomar la decisión y cómo hacer. Ya pasamos del miedo, ahora vamos a pasar a la decisión, que es otra etapa totalmente distinta. Para cerrar, no esperes a que el miedo sea el que te detenga. Utiliza todas las herramientas posibles para vencer este miedo o por lo menos avanzar con miedo y llegar al menos a la esperanza, que es evaluar la decisión correcta para ti. Ya estamos llegando al final de este episodio. Si te identificas con esto que hablamos el día de hoy, si crees que hay alguien que se encuentra en ese estado de postergar, de tener miedo a tomar la decisión, de no saber por dónde empezar, recuerda que le puedes compartir este podcast para que pueda entender un poco en qué estado se encuentra y cómo salir de allí para avanzar. Ya sabes que estaré por aquí cada miércoles compartiendo contigo estas experiencias del ser y no puedes perderte el próximo episodio. Estaremos hablando de cómo tomar la decisión de emigrar. Recuerda que si hay algún tema que quieras que discutamos por aquí o si tienes alguna pregunta con esto u otro tema, escríbeme por aquí o por Instagram o envíalas a mi correo electrónico. En las notas del episodio te voy a dejar toda la información. Gracias por tu atención nuevamente y por estar al otro lado. Búscame en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X como Migrando en AF. En las notas del episodio te dejo todos los enlaces de contacto. Si encuentras de valor este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña aquí en Spotify o en YouTube. Hasta la próxima y nos vemos el miércoles que viene. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.